Buenas tardes, somos estudiantes de la primera generación de Ingeniería Aeroespacial y les damos la bienvenida a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Manuel Medina y el día de hoy tenemos como invitada especial a una gran persona y un gran talento mexicano como lo es Blanca Rebollar Trejo. ¿Cómo estás, Blanca? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarlos y un placer estar aquí con todos ustedes. Es un honor estar con esta primera generación de la UNAM, de la carrera de Ingeniería Aeroespacial. Los felicito de verdad y pues muchísimas gracias por hacerme esta invitación tan especial. Al contrario, gracias por habernos dado el espacio. Y bueno, ahora me gustaría dar una breve semblanza acerca de Blanca. Blanca Rebollar Trejo nació en la Ciudad de México y egresó como ingeniera en electrónica de la UAM Azcapotzalco en 1990. Cuenta con estudios de dirección y desarrollo de negocios en el ITAM y en administración de proyectos. Además de ello, desde 2011 es directora de formación de capital humano especializado en el campo espacial dentro de la Agencia Espacial Mexicana. Bueno, ahora me gustaría cederle la palabra a mi compañera Jessica Rojas para que pueda establecer preguntas acerca de la trayectoria académica de nuestra invitada de hoy. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Rojas y junto a mis compañeros Rodrigo Rico y Jaime Rojas, quienes somos estudiantes de de la carrera de Ingeniería Aeroespacial, procederemos a hacerle las siguientes preguntas. ¿Podría contarnos sobre cómo empezó su interés y motivación por estudiar una ingeniería? Sí, muchas gracias, claro que sí. Mira, resulta que cuando estaba en la secundaria leí un artículo en una revista que hablaba de la computación. En ese tiempo no estaba tan extendida, me llamó mucho la atención, de tal forma que cuando terminé la secundaria me metí a una escuela para estudiar programación y el siguiente paso era cómo funciona una computadora y cómo puedo construir una. Cuando iba ya a hacer mis estudios universitarios, me dijeron que podía estudiar en la UNAM justamente la carrera de Ingeniería en Computación o Ingeniería Electrónica en la UAM. Decidí estudiar Ingeniería Electrónica en la UAM y esa fue la forma en la que ingresé a la carrera. Adicionalmente puedo comentar que desde la secundaria me gustaban mucho las matemáticas, tenía cierta facilidad y consideré que la ingeniería era una buena forma de utilizar mis habilidades en las matemáticas. Ok. Bueno, ¿nos podría contar cuál fue su experiencia como mujer, así como los retos y complicaciones a los que se enfrentó durante su licenciatura? Sí, sí, sí. Van a decir que ya esto es cosa pasada, pero realmente a mí me pasó. Cuando yo terminé la secundaria, mis papás me metieron a estudiar una escuela, un bachillerato técnico en el que se salía con la especialidad en contabilidad. Estuve yo ahí todo un año y la verdad es que, aunque salí con buenas calificaciones porque sí me gustaba estudiar y tenía facilidad para el estudio, la contabilidad, yo dije, esto no es lo mío, o sea, no me gusta. Hablé con mis papás, les dije que no me gustaba la contabilidad y ellos me dijeron, pues estudias contabilidad o no te apoyamos en tus estudios. Y, y pues yo no quería estudiar contabilidad, entonces tomé como decisión comenzar a trabajar. Entonces yo comencé a trabajar pues realmente muy pequeña, creo que tenía más o menos como 16 años y desde ese momento yo fui independiente, es decir, yo me pagaba pues todos mis estudios, todos mis gastos, trabajaba y así fue como terminé pues la preparatoria y después la universidad. He de aclarar que sí, cuando yo entré a la universidad y pensando que yo iba a estudiar una carrera de ingeniería, dije esto va a ser muy difícil que lo pueda hacer trabajando y estudiando. Fue una consideración que yo tomé, a lo mejor no estaba en lo correcto, de tal forma que estuve 2 años trabajando en el banco, junté una cantidad y a los 2 años que ya tenía un capital, decidí ponerlo en el banco con los intereses que se generaban, que en ese tiempo hubo una crisis muy fuerte en México, estaban dando intereses muy altos y eso me permitió estudiar durante 2 años de la carrera de Ingeniería Electrónica sin tener que trabajar.
así que vivía de mis rentas. y, y así fue como, pues como hice mi carrera. Ya a los 2 años se acabó el capital, bajaron los intereses. Lo que hice fue con ese dinero comprarme una computadora y empecé a trabajar en la coordinación de cómputo de la universidad en la que estaba. Eso me ayudaba mucho porque no tenía que perder tiempo en el traslado. Y así fue como yo logré concluir mi carrera universitaria. Como anécdota, sí me llegó a pasar, por ejemplo, que no tenía suficiente dinero, entonces llegaba yo, por ejemplo, a la preparatoria. Yo estuve en el CCH de Naucalpan y llegaba, pero no tenía dinero para regresar a casa, entonces siempre así como, muchas veces no sabía cómo iba a salir yo adelante, pero siempre lo hice, o sea, nunca puse como pretexto, no tengo dinero para los pasajes o cualquier cosa, sino siempre busqué las maneras, inclusive algunas no tan válidas, como por ejemplo subir al camión y en vez de decir que iba al destino al que iba, pues siempre decía un destino un poquito menos lejos para que me cobraran menos del pasaje. Entonces son como de las cosas a las que yo me tuve que enfrentar como mujer, porque pues mis papás igual, o sea, no es que sean malos, simple y sencillamente como que consideraban que, pues no sé, que a lo mejor las mujeres no teníamos que estudiar ingeniería. O sea, realmente nunca he platicado con ellos al respecto, pero sí hubo diferencia. Tengo 3 hermanos, 2 de ellos estudiaron ingeniería electrónica, el otro estudió informática, pero ellos sí fueron apoyados. En mi caso no fui apoyada, pero realmente cuando terminé la carrera fue una satisfacción muy, muy grande cuando me gradué, cuando en mi fiesta pues a todos mis invitados les pagué su boleto, les pagué todos, incluyendo obviamente a mis padres, a mis hermanos, a todos. Y esa es la parte que yo como mujer me enfrenté cuando decidí estudiar la carrera de ingeniería en electrónica y no me arrepiento, estoy muy, muy contenta de ello. Qué bien. Bueno, Ujú. este, como se mencionó anteriormente, cuenta con estudios de dirección y desarrollo de negocios, al igual que en administración de proyectos. ¿Podría contarnos un poco acerca de su experiencia? Sí, claro que sí. Ah, pues mira, yo realmente desde que estaba en la universidad me llamaba mucho la atención poder ser emprendedora, poder hacer cosas. Inclusive una vez puse un puesto en un mercado vendiendo ropa y cosas así. Pero siempre, siempre yo tenía como ese deseo de poder ser empresaria. Fallé en algunas ocasiones y entonces dije, bueno, lo que pasa es que me está haciendo falta preparación. Entonces me puse a investigar qué, qué estudios podía yo hacer para poder saber más cosas, aparte de las que me habían estudiado en la carrera de ingeniería electrónica, y encontré esto en la ITAM, de Dirección y Desarrollo de Negocios, porque ahí me enseñaron varias materias como mercadotecnia, ventas, contabilidad, um, personal, en fin, muchas cosas que a mí me estaban haciendo falta para entender más el concepto empresarial y en un momento dado poder yo ser de manera independiente pues una emprendedora. Uh-huh. Y el otro que es el de administración de proyectos, project management, ese es algo muy, muy necesario. Prácticamente podría decir que todos, discúlpeme, tengo el celular, le voy a quitar el sonido. Prácticamente todos utilizamos la administración de proyectos de manera informal, pero ya dentro de una compañía, dentro de una empresa, hay que formalizar estos conocimientos para poder desarrollar diferentes proyectos. Y eso lo hice, esos estudios ya fue estando dentro de la Agencia Espacial Mexicana, que aquí cabe hacer la aclaración. Yo estuve en la Agencia Espacial Mexicana como directora de formación de capital humano especializado en el campo espacial de 2011 a 2019. En este momento yo ya no soy trabajadora de la Agencia Espacial Mexicana, sin embargo sigo trabajando, colaborando en la promoción de la tecnología espacial para los países de habla hispana. Ok. Muchas gracias Sí, por contestar mis preguntas. La verdad, gracias. es un Gracias. honor estar aquí. No, al contrario, yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, igual muchas gracias por compartir parte de su historia y sus experiencias. Y ahora me gustaría hacerle la palabra a mi compañero Rodrigo Rico
para que pueda establecer preguntas acerca de los proyectos que usted que ha llevado a cabo y el campo laboral desde que egresó hasta que trabajó en la AM. De acuerdo, gracias. Muchas gracias. Y bueno, después de terminar sus estudios de ingeniería, al igual que sus estudios de dirección y desarrollo de negocios, ¿cuáles fueron sus principales oportunidades laborales y o proyectos que desarrolló? Bueno, pues así mi primer trabajo fue en Alcatel Indetel. Ahí lo que estuve trabajando es con las centrales telefónicas. Posteriormente había muchos cursos de capacitación, sentía que no estaba ganando yo todo el dinero que quería. Decidí irme a Estados Unidos a mejorar mi nivel de inglés. Cuando regresé, sorpresa, no encontraba el empleo ideal, me sentí un poco frustrada. Sin embargo, pues la oportunidad se dio. Comencé a trabajar en Televisa, en la vicepresidencia de expansión. Ahí, digamos que entré como asistente, sin embargo, a base de estar haciendo estudios de manera independiente o autodidacta, pude concursar para una plaza como primero jefatura de satélites aéreos y después como gerente de servicios satelitales en la vicepresidencia de expansión de Televisa. Ahí lo que me tocó participar es en la puesta en marcha de Mercatel, una compañía que lo que hacía era proporcionar servicios de telefonía para ventas a través de un canal de televisión abierta, que era el Canal 4. Posteriormente ahí me tocó trabajar en la planeación y puesta en marcha de una compañía que se llama Sky. Sky es una compañía que ofrece servicio de televisión directa al hogar vía satélite y yo estuve encargada de hacer todos los cálculos de los enlaces satelitales para que se pudiera echar a andar digamos, todo ese proyecto. Estuve en la parte de la planeación. Como anécdota les platico que en ese tiempo no se permitía que satélites privados pudieran dar cobertura en México. Sin embargo, se contrató un satélite que era el Panamsat 3R, y cuando fue el lanzamiento, falló el lanzamiento, entonces se perdió ese satélite. Estoy hablando de una pérdida millonaria, además de la oportunidad del negocio y el tiempo. Como yo estaba a cargo de decir qué satélites se tenían que utilizar, di una opción que era el Solidaridad, y el negocio se pudo llevar a cabo exitosamente. Una vez que ya dejé de trabajar en Televisa, estuve trabajando en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Ahí me tocó proyectos en los que se tenía que dar conectividad a Internet vía satélite. Es una conectividad bidireccional para escuelas, universidades, bibliotecas en todo el país que estuvieran en zonas muy alejadas, de tal forma que la mejor solución es la conectividad satelital en vez de la conectividad alámbrica. Ahí me tocó también la planeación de otro proyecto bastante interesante, que era poner 4 canales de televisión en temas educativos, de ciencia, de tecnología, de desarrollo comunitario con UNESCO. Y trabajar en una red satelital que sirve para dar, también es para las telesecundarias, que se llama Red EduSat. Y ya una vez que dejé de laborar en el ILSE, comencé a trabajar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, en la que se estaban desarrollando redes de telecomunicaciones en cada uno de los estados de la República Mexicana, que a su vez se conectaron a una gran, digamos, un gran backbone o una red de telecomunicaciones de fibra óptica que pertenecía a la Comisión Federal de Electricidad, de tal forma que los gobiernos, los hospitales, en fin, las redes de telecomunicaciones de cada uno de los estados pudieran estar conectados a esa red de fibra óptica. Y estando en ese proyecto fue cuando recibí la invitación para participar ya dentro de la Agencia Espacial Mexicana. Ahí colaboré pues en la planeación, en la puesta en marcha, y ya posteriormente en todo lo relacionado a la educación, digamos, desde bachillerato hasta posgrado.
Y ese es así, a grandes rasgos, lo que me ha tocado vivir, la fortuna que he tenido de participar en esos proyectos tan interesantes y que me han permitido aprender muchísimo. Y en este momento estoy en una etapa donde me interesa mucho poder compartir todo ese conocimiento que he adquirido a lo largo de los años a personas pues más jóvenes, que les pueda servir para que su desarrollo profesional sea muchísimo más rápido de lo que me tocó a mí. Muy bien, muchas gracias. Y al momento de enterarse de la creación de la agencia, ¿estuvo en sus planes ser parte del proyecto? Mira, yo no estaba enterada que se estaba conformando la Agencia Espacial Mexicana. Ya una vez que ya se decidió quién iba a ser el director general de la Agencia Espacial Mexicana, que fue el doctor Francisco Javier Mendieta, recibí la invitación para participar en la planeación y puesta en marcha. Y pues claro que fue una grata sorpresa, fue un honor haber sido invitada a participar en la agencia desde su planeación y me gustó muchísimo. Ok, ¿y cuáles fueron sus mayores retos al iniciar su trabajo dentro de la agencia? Pues fíjate que no considero que los grandes retos hayan sido los retos técnicos, sino más bien como los retos de poder echar a andar una dependencia gubernamental, que un poco como para tratar de explicarlo, cuando uno conforma una empresa, pues hay que hacer muchos trámites gubernamentales. Y lo mismo sucede para una dependencia gubernamental, pero es todavía más complejo. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros documentos que se tuvieron que realizar es el Programa Nacional de Actividades Espaciales, en los que se ponen, digamos, a detalle las líneas generales de la política espacial de México de una manera más detallada para saber qué es lo que se tiene que hacer en todo el país, en las diferentes áreas, es decir, cómo desarrollar la industria, todos los temas internacionales, el área de investigación y desarrollo y todo lo correspondiente a la parte educativa. Entonces, para mí eso fue como lo más complejo, todos los trámites, digamos, gubernamentales que tienen que suceder para que nazca una dependencia. Gracias. Y ya aunado a esto, ¿cuáles han sido sus proyectos más importantes dentro de la Agencia Espacial Mexicana? Ok, pues tengo varios. Por ejemplo, una de las primeras cosas que tuvimos que hacer es desarrollar un portal, un portal educativo, porque es una forma de llegar a la mayor cantidad de personas de una manera económica. Eso lo pudimos desarrollar relativamente rápido, no es tan complicado y pues bueno, ya había experiencia al respecto. Otro de los proyectos que se tuvo que hacer, uno que fue más complicado, es llegar a acuerdos con NASA para hacer diferentes proyectos. Entonces, los dos proyectos, digamos, considero icónicos que se llegaron a hacer con la NASA. Uno fue hacer la negociación, hacer los acuerdos entre México y Estados Unidos a través de las agencias espaciales de ambos países para que estudiantes mexicanos pudieran hacer estancias en NASA. En ese momento solamente para el centro NASA Ames, que está ubicado en California. Entonces sí se logró ese acuerdo, que parece algo sencillo y lo es, pero tiene una complejidad, digamos, legal y muchos trámites, pero se logró de tal forma que pues estaban enviando, hay 3 periodos en los que se lograba que estudiantes pudieran participar. Las universidades son quienes nos proponían a su mejor candidato. Se mandaban a la NASA de 3 a 5 candidatos durante 3 periodos en el año y la NASA decidía cuáles son los candidatos que aceptaban para que hicieran una estancia corta. Ese fue otro de los proyectos considero importantes porque permite que estudiantes tengan una visión distinta de cómo son los proyectos espaciales y de verdad les cambia no solamente la perspectiva, sino la vida.
Otro proyecto que también llevó mucho tiempo hacerlo, también por los trámites que se tenían que hacer entre pues, las áreas legales de las dos agencias espaciales, fue el Aztec-SAT, que es un nanosatélite educativo tipo CubeSat. Se les llama así porque tienen forma de cubo, miden 10 centímetros por lado. Y entonces me tocó participar en toda la parte de la negociación, de tal forma que se logró algo muy, muy importante, es que ese CubeSat fuera desarrollado aquí en México por estudiantes. Otra cosa muy importante fue tener la asesoría directa de la NASA sin costo para México, y también algo que se logró fue que nos dieran el lanzamiento gratuito a través de la Estación Espacial Internacional. Eso estoy hablando más o menos que en el mercado está del orden de $30,000 a $90,000 aproximadamente para un satélite de esas dimensiones. Después de ahí, pues me tocó obviamente participar como mentora de ese proyecto, en conjunto pues con otras personas de la NASA, la Agencia Espacial Mexicana, inclusive estuvo también el astronauta José Hernández. Entonces considero que esos son como proyectos interesantes. Hubo algunos otros más, por ejemplo, generar proyectos de estancias dentro de la Agencia Espacial Mexicana, en la que pues recibíamos estudiantes de diferentes partes de la República Mexicana y hacían así algún proyecto en específico. Muchas gracias por sus respuestas. Fueron muy interesantes. Gracias. Sí, bueno, gracias por compartir la parte de los proyectos que has realizado. Proyectos muy, muy interesantes y sobre todo importantes para poder inspirar a las demás personas y que se continúe con este desarrollo espacial. Y bueno, ahora me gustaría hacerle la palabra a mi compañero Jaime Rojas para que pueda establecer preguntas acerca del proyecto New Space. Buenas tardes, Blanca. Hola, Espero ¿qué te tal? Buenas encuentres tardes. bien. Bueno, creo que todos los temas de los que nos has hablado son sumamente importantes porque recaen en el desarrollo tecnológico que contiene el país y México, sobre todo, y precisamente como uno de los países de América Latina. Y es que hablaste de algo bien interesante que es la democratización del espacio. Desde que el Sputnik sale, la democratización del espacio se hace cada vez más y más grande porque cada vez países se interesan más en invertir en esto, ¿no? Y bajo esta línea de democratización, de procesos de apertura, de procesos comerciales que tienen precisamente objetivos comerciales, me gustaría que nos respondieras o hacerte más bien la pregunta bajo el concepto de New Space. ¿Podrías hablarnos un poco acerca de esto y qué opinas? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues New Space, digamos que es un rótulo, una palabra que le han dado para denominar lo que está sucediendo últimamente y que ha nacido también por una política en específico de Estados Unidos para lograr que las compañías se integren a proyectos espaciales. Y parte de esto se debe, desde mi punto de vista, a que se tiende a la miniaturización de los componentes, a una mayor integración, de tal forma que ya es factible que empresas que no sean, digamos, tan monstruosas, tan grandes, puedan participar en proyectos espaciales. A manera de ejemplo, tenemos los CubeSats. Los CubeSats originalmente se diseñaron como una forma de enseñar a los estudiantes de ingeniería aeroespacial cómo diseñar, construir, lanzar un proyecto. Es decir, que pudieran participar en una misión espacial de principio a fin dentro de un ciclo escolar, que eso es prácticamente imposible si los estudiantes están en proyectos de mayores envergaduras. Y lo que sucedió con los CubeSat es que empezaron a tener muchísima popularidad y ahora no solamente se están empleando como una forma educativa, sino también las agencias espaciales, los gobiernos, las empresas, en fin, los están empezando a utilizar para hacer proyectos de
pues proyectos importantes. Entonces, si pudiéramos ver la curva de crecimiento de los lanzamientos de CubeSat, pues realmente se vuelve exponencial. Entonces, esa es una forma que se permite que empresas, ya no solamente universidades, sino empresas, puedan participar en proyectos espaciales. Entonces, eso ha permitido que se haga como un boom. Y por supuesto que ya empiezan a haber otras compañías más importantes, como en el caso de SpaceX, que es un ejemplo icónico. SpaceX que de un multimillonario, de hecho está entre el primero y segundo lugar, compitiendo con Jeff Bezos. Jeff Bezos es el fundador de Amazon, y Elon Musk, pues ya saben, ¿no? De los autos eléctricos Tesla, de SpaceX y de muchas otras compañías que él ha tocado tener. Y entonces ya se está viendo que las empresas ya están participando en proyectos espaciales, como el caso de SpaceX en 28 de mayo del año pasado, fue cuando ya pudo mandar astronautas en su vehículo espacial Dragon a la Estación Espacial Internacional, lo cual marca un hito histórico porque es la primera vez que una compañía hace una misión de esa naturaleza. Recordemos que con anterioridad, pues Estados Unidos estaba dependiendo de Rusia para poder mandar a sus astronautas, y eso implica no solamente la dependencia tecnológica, sino también los costos que implica pues depender de otros países para los proyectos. Adicionalmente, pues me gustaría comentarles que han pasado cosas. Por ejemplo, el evento que se realiza cada año, que se llama Congreso Internacional de Astronáutica, el que se celebró el año pasado, que debido a la pandemia que estamos pasando no se hizo de manera presencial, sino virtual. Y ahí la NASA firmó el pasado 13 de octubre un acuerdo de cooperación para el proyecto que se denomina Artemis, que está obviamente liderado por la NASA, y los países que firmaron la alianza son, bueno, los voy a comentar, es Australia, Canadá, el Reino Unido, Italia, Japón, los Emiratos Árabes Unidos, por supuesto los Estados Unidos, serían 7, y Luxemburgo. Entonces son 8 países que firmaron el acuerdo el año pasado, y ya posteriormente firmó Ucrania. Entonces yo creo que eso es algo que va a despegar todavía más la industria espacial, no solamente en Estados Unidos, sino en México, y considerando que ya están participando compañías más pequeñas, como el caso de SpaceX, pues eso puede permitir que despegue más lo que se denomina New Space. Muy bien, y bajo esta tendencia de desarrollo exponencial, ¿podrías comentarnos qué beneficios trae consigo este sistema de New Space para el desarrollo tecnológico en México, específicamente en México? Mira, nosotros no, como país, hasta donde sé, no tenemos aún firmado un acuerdo para participar, por ejemplo, en el Artemis. También posteriormente salió un anuncio de China, que en alianza con Rusia también van a generar un proyecto similar. Entonces yo creo que la oportunidad para México sería que justamente pudiéramos participar dentro de esa clase de proyectos. Eso sería una gran área de oportunidad, y justamente el que ya, por ejemplo, instituciones como la UNAM, que es la máxima casa de estudios en México, que ya tenga la carrera de ingeniería aeroespacial, que ustedes como jóvenes estén formando, que estén muy pendientes de lo que está pasando en el mundo y puedan participar en ese tipo de proyectos. Yo creo que como México tenemos mucha capacidad intelectual y hay una gran área de oportunidad para que podamos empezar a participar, sobre todo generando ideas. Yo lo que he visto es que muchas veces cuando tienen un proyecto, lo que hace falta es ideas de cómo realizarlas. Por eso es que la NASA pues genera tantos concursos internacionales, porque lo que quiere es tener ideas de cómo realizar las cosas. Otra área de oportunidad considero yo que tenemos en México, considerando que quizás no tenemos capitales tan fuertes como el caso de Estados Unidos, y que no se invierte tanto en temas de tecnología y menos en temas de tecnología espacial,
es el software, por ejemplo, poder utilizar las imágenes satelitales y con ellos desarrollar muchos proyectos que pueden ser de utilidad para el país. Ahí también es una gran área de oportunidad. Bueno, parece que no todo está perdido hasta el momento y tenemos algo alentador como que la máxima casa de estudios haya desarrollado este proyecto y eso nos da mucho alivio para nosotros como país. Y de acuerdo a lo que nos mencionaste, a esto último que nos dijiste, ¿podrías comentarnos qué planes a futuro se tienen y qué características deben tener para ser considerados o para estar considerados dentro del nuevo modelo de negocios del New Space? ¿Te refieres a competencias? Perdón, sí. Bien, pues es importante. Yo creo que una de las primeras competencias, aquí no quiero hablar de conocimientos porque los conocimientos, en el caso de ustedes, los están adquiriendo a través del programa de estudios que generaron personas pues que son muy, muy comprometidas con el desarrollo espacial de México, con amplia experiencia, que tienen muy, muy buenos estudios. Yo alguna de las cosas que añadiría es tener mucho amor por la Tierra, y yo considero que el hecho de pensar en el espacio justamente es lo que genera mucho amor por la Tierra, de tal forma que se pueden generar proyectos que no solamente beneficien en el espacio, sino que tengan una utilidad práctica aquí en la Tierra. Creo que esa sería una de las grandes competencias, estar muy, muy comprometido, tener muy claro el objetivo de hacia dónde queremos llegar, no perderlo de vista y establecer una estrategia de decir, me encuentro en este punto, este es el punto al que quiero llegar, en ese camino, qué estrategias voy a usar para hacerlo y no... O sea, no perderse al primer obstáculo, es decir, el primer obstáculo y digo, ay, no, ya tuve este obstáculo y ya lo dejo, no hay que abandonar. Yo creo que hay que ser muy, muy constantes para poder cumplir los sueños, y un proyecto espacial son de las misiones, pues es lo más complejo que puede existir. Entonces, estar muy bien preparados y tener esa mentalidad ganadora. Me ha tocado ver equipos de estudiantes mexicanos participando en concursos internacionales donde participan con universidades de mucho prestigio, como podría mencionarnos el caso del MIT o eh, esta universidad que está en Palo Alto, por ejemplo, Stanford. Y los equipos de estudiantes mexicanos han salido muy bien, o sea, igual y algunos no han ganado el primer lugar, han quedado en tercer lugar, pero considerando que es la primera vez que concursan y que participan o compiten con universidades de prestigio internacional y que tienen muchos mayores recursos que los que contamos aquí en México, pues es un gran orgullo, considero yo. Yo creo que esas son parte de las competencias que pudiéramos estar trabajando, además, ¿no?, de las que vienen en el currículum, que es en el currículum pues obtener los conocimientos teóricos, que es un digamos, saber. Después de ahí toda la parte práctica que nos permite realmente avalar los conocimientos teóricos, y luego la parte importante que es el ser, que es esa parte que muchas veces igual no hay un currículum en la escuela necesariamente, pero son toda esa serie de valores que nos van a permitir hacer proyectos importantes con ética, con valores, y no cegar en el intento, no continuar hasta lograrlo. Y solamente quería agregar que la Administración Espacial Nacional China y Roscosmos, que es la agencia espacial de Rusia, firmaron un acuerdo de entendimiento más o menos recientemente, fue el pasado 9 de marzo, para construir un puesto de avanzada en la Luna, que en este momento denominaron Estación Internacional de Investigación Lunar. Y entonces ahorita se empieza a ver algo que yo denomino la nueva carrera espacial, o que se denomina la nueva carrera espacial, en la que, a diferencia de la
carrera espacial que se dio en los 60s entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ahorita es una competencia que se está dando no solamente a nivel de países, sino de compañías. Y estamos hablando no solamente de compañías de Estados Unidos, sino compañías en todo el mundo que están muy interesados en participar porque atienden a una necesidad económica, a un tema realmente económico. Cuando fue, digamos, la anterior carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pues atendía a temas, digamos, como de orden de competencia entre ambos países, eran temas políticos, eran temas militares. Y ahorita ya estamos viendo algo un poco diferente en el sentido de la participación de empresas que por supuesto atienden intereses económicos, y uno de ellos, como ejemplo, podría ser el caso de la minería espacial. En los asteroides hay minerales, hay elementos que o se están acabando en la Tierra o que son elementos muy difíciles de encontrar en la Tierra, que no hay suficiente cantidad. Entonces, ese es un tema económico que está sucediendo y yo creo que por eso es la nueva carrera espacial que de alguna forma está relacionado con el New Space. Muchas gracias y ciertamente todo lo que nos acabas de comentar tiene que ver mucho con la colaboración internacional que se produce entre diferentes países, entre diferentes empresas para generar un mejor desarrollo y a su vez generar un mejor estilo de vida dentro de lo que es el planeta Tierra, cuidando los recursos. Apenas que pasó el Día Mundial de la Tierra y nos hace reflexionar y pensar sobre todos estos temas, ¿no? ¿Qué pasa con la Tierra? ¿Qué tanto la hemos cuidado? ¿Qué tanto la hemos descuidado? ¿Y cuáles son los nuevos retos a los que nos enfrentamos? Y cómo las personas jóvenes, las instituciones públicas pueden aportar un poco al desarrollo también de la humanidad, porque ciertamente es un gran paso. Otra vez, es el segundo paso para la humanidad, ya no es el primero, es el segundo. Muchas gracias por responder mis preguntas y lo dejo con mi compañero Manuel Medina. Sí, bueno, aunado a lo que nos has estado comentando, hemos escuchado acerca de las oportunidades de que podamos tener como estudiantes, como mexicanos, para poder ayudar a desarrollar el sector aeroespacial en nuestro país. Y la pregunta es, bueno, tenemos desde 2010 que se estableció, bueno, se creó, se dio a conocer la creación de la Agencia Espacial Mexicana. Se tiene una agencia desde 2010, se han colaborado en diversos proyectos internacionales. Entonces, la pregunta es, ¿qué consideras que le hace falta a México para poder lanzar sus propios cohetes? Mira, yo de la experiencia que he tenido veo que hay varios expertos en temas de cohete aquí en México. Entonces, no considero que sea un tema tecnológico porque el conocimiento existe afortunadamente aquí en México. Yo creo que lo que nos falta es un buen marco regulatorio que permita que se desarrolle más rápidamente ese tema en el país. Eso es algo muy importante. Bueno, pues muchas gracias por responder a estas preguntas de la parte aeroespacial. Y bueno, me gustaría hacer dos preguntas más acerca de lo que ha sido tu trayectoria y tu vida. Nos gustaría preguntarte, ¿cuáles han sido las enseñanzas más importantes que te has llevado como persona, como estudiante y como profesionista? Ok. Por orden cronológico voy a comenzar como estudiante. O sea, una de las grandes enseñanzas, a lo mejor no les va a gustar mucho, pero fue esta. Digamos, cuando fueron mis 2 primeros años de carrera, yo estaba totalmente enfocada, o sea, yo me dedicaba únicamente a la universidad
y saqué muy, muy buenas calificaciones, obvio, ¿no? Pues nada más estaba dedicado a eso. Pero de repente un día dije, ¿y si se acaba hoy el mundo, si se acaba mañana, si me muero mañana, qué voy a decir? Que me la pasé estudiando y que no hice absolutamente nada más de mi vida. En ese momento yo decidí que necesitaba equilibrar más mi vida y lo empecé a hacer. Ese es algo que a mí me quedó de enseñanza, o sea, equilibrar, tratar de tener un equilibrio entre, pues en la vida, o sea, tenemos diferentes fases, somos, en este caso, pues yo fui hija, soy madre, soy trabajadora, tengo muchos roles en la vida y tengo que buscar un equilibrio para estar en todo. Eso fue una de las enseñanzas. Luego ya una enseñanza también que tuve ya siendo trabajadora cuando estaba en la vicepresidencia de expansión de Televisa, yo le reportaba directamente al ingeniero Jorge Canahuati, que en paz descanse, él era el vicepresidente de expansión de Televisa. Cuando tuve la oportunidad de concursar por esa plaza, de hacer mis exámenes y finalmente los logré pasar exitosamente, él me dijo que yo tenía que ser la mejor del mundo. Y yo sabía que así era porque en el caso de Televisa se hacían proyectos a nivel internacional y no nos podíamos dar el lujo de no ser los mejores. Y con esa certeza de que tenía que ser la mejor del mundo, con ese afán, con esa dedicación, con ese todo, me dediqué a estudiar, a hacer mi trabajo, no para ser la mejor de México, sino para ser la mejor del mundo. Y así considero que debo seguir, no en un tema de mediocridad, sino siempre soñando a lo grande. Y hay un dicho que dice que si le apuntas el sol, le vas a dar al cerro, ¿no? Entonces creo yo que siempre hay que apuntar a lo grande y trabajar mucho para que así suceda. Y no sé si en otra área de mi vida me comentaron como lección. Sí, como persona, ¿cuál ha sido la lección más importante que te has llevado o que consideras? Como persona, y yo creo que definitivamente estos momentos que se denominan de pandemia o de una nueva realidad, eso ha sido una gran, gran lección para mí, porque sí he tenido como mucha reflexión al respecto de lo que estamos viviendo, de cómo podemos salir adelante, de considerar que, pues, que en cualquier momento puedo ya no estar aquí o gente a la que quiero puede ya no estar aquí. Esa ha sido una lección más grande y realmente me he tenido que reinventar en este periodo. Hay muchas cosas que yo no hacía y que ahora he tenido que aprender una cantidad impresionante de cosas y eso por un lado pues me gusta, me hace sentir orgullosa y, y también creo que es un momento de compartir, de dar, de apoyar a todas las personas en la medida que yo pueda. Muchas gracias por compartir esos aprendizajes. Y por último, nos gustaría preguntarte, ¿qué recomendaciones o palabras nos podrías dar a los estudiantes? Ok, he tenido la oportunidad de platicar con varios estudiantes últimamente porque estoy dando un curso gratuito en el que platico pues diferentes temas, por ejemplo la economía espacial, entre ellos. Y a la hora de estar platicando me he encontrado con que no necesariamente nos enseñan, digamos, lo que sería el project management, pero aplicado a la vida cotidiana. ¿Qué quiero decir con ello? Que
poder saber perfectamente, o sea, fijarnos objetivos, fijarnos metas, pero no solamente dejarlas a ese nivel, porque si nada más las dejamos a ese nivel de plantearlas, se puede convertir en un sueño guajiro. ¿Y a qué me refiero con sueño guajiro? Por ejemplo, yo quiero, o sea, yo digo, ay, pues quiero recorrer el mundo, por decir una tontería, ¿no? Pero si no me fijo una meta como en project management, es decir, qué es lo que quiero hacer, cuánto me va a costar, cuánto tengo que invertir en tiempo y generar toda una estrategia para asegurarme que lo voy a lograr en el tiempo que yo quiero. Se queda en sueño guajiro, como yo le digo. Entonces, algo muy, muy importante que yo recomendaría es justamente que se tengan muy presentes las metas, que de preferencia tenerlas en muchos lugares visibles para que no se olviden, porque muchas veces todo lo cotidiano hace que de repente se nos olviden los grandes sueños o las metas o simplemente lo clásico que pasa cada año, de que digo, ay, voy a bajar de peso, voy a no sé qué, y y cuando dices, ya es abril y qué hice de todo esto, dices, no he hecho nada todavía. Entonces hay que tenerlo muy presente y generar toda la estrategia para conseguirlo. Creo que esa es de las cosas que yo podría recomendar a las personas y que no estoy muy segura que nos los enseñen en las universidades, al menos a mí no me lo enseñaron. Me lo enseñaron, digamos, a nivel de proyectos, pero no a nivel personal, ¿no? Como un proyecto de vida. Bueno, pues en nombre de mis compañeros queremos agradecerte por habernos compartido tus experiencias en el ámbito académico, laboral, habernos compartido la parte espacial en nuestro país y en el mundo, y sobre todo los aprendizajes que has obtenido en tu trayectoria. Muchas gracias por haberlo compartido y bueno, queremos agradecer a nuestra invitada, Blanca Rebollar Trejo, y de igual manera a la página de Ingeniería Aeroespacial UNAM por prestarnos el espacio para realizar esta entrevista y para poder difundirla. Muchas gracias por habernos permitido realizarte estas preguntas y darnos este espacio y este tiempo para poder con nosotros. No, pues al contrario, realmente ha sido un gusto, es un placer estar con ustedes. Les agradezco también el tiempo que me dedicaron. Muchísimas gracias. Gracias a todo el auditorio y por supuesto que seguimos en contacto.